¿Qué tal, libres pensadores? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que la estén pasando muy bien con familiares, amigos, seres queridos, que estén disfrutando de un hermoso día, del libre pensamiento racionalista y del ateísmo y de la vida en general. Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo a mi canal y a los que todavía no lo hicieron, los invito a hacerlo. Y recuerden que suscribirse es totalmente gratuito. ¡Vamos al video! Como en todos los ámbitos, pienso que hay creyentes muy inteligentes, pero también hay otros que son muy ingenuos. Pero quiero hacer una acotación y quiero subrayar que se puede ser ingenuo aunque se sea inteligente, porque la ingenuidad no es directamente proporcional a la ignorancia, sino al grado de manipulación mental del cual una persona es víctima. Por lo tanto, se puede ser muy inteligente, pero también muy ingenuo, lamentablemente. Y con esto no estoy queriendo descalificar a ningún creyente, solamente es una crítica o un análisis objetivo. Ya saben que soy una persona muy respetuosa hacia los creyentes o hacia cualquier otra persona que tenga una visión diferente a la mía. Y por supuesto que no faltarán los que digan que también hay ateos ingenuos, y por supuesto que también los hay, como hay ateos inteligentes y menos inteligentes, por supuesto. Entonces, volviendo al tema de la ingenuidad, aparecen creyentes que creen, por ejemplo, que por el hecho de que tal o cual científico ganador de un premio Nobel sea creyente, esto demuestra automáticamente que Dios existe, o es una prueba de que Dios existe. Y tal vez piensan que si son muchos los ganadores de un premio Nobel que son creyentes, entonces la afirmación de que Dios existe es más contundente. Pero este razonamiento es errado según mi punto de vista, porque aunque todos los ganadores de un premio Nobel sean creyentes, esto no demuestra o no es una prueba de que Dios exista. Esto es importante que lo entendamos. Inclusive en el caso de que todos los ganadores de un premio Nobel sean ateos, tampoco querrá decir que Dios no existe. ¿Y por qué? Bueno, simplemente porque los ganadores de un premio Nobel no ganaron dicho premio porque demostraron que Dios existe o que Dios no existe. El premio que ganaron no es por ese motivo. Las conjeturas que quieren hacer otras personas corren por cuenta de dichas personas. Es decir, la Tierra no es redonda por mayoría de votos o por cuestiones políticas o filosóficas. La Tierra es redonda simplemente porque está demostrado racional y científicamente. Pero lamentablemente el fanatismo religioso lleva a muchas personas, inclusive muy inteligentes, a suponer cosas erróneamente. A suponer, por ejemplo, que la verdad estará siempre en el seno de aquel lugar en donde haya más gente, o del lado de los buenos, entre comillas. Y por supuesto que todos queremos estar del lado de los buenos, pero la realidad no es así. Por ejemplo, si le damos a dos personas, una buena y otra mala, un mismo problema matemático para que lo resuelvan, seríamos demasiado ingenuos en suponer que el resultado correcto lo obtendrá solamente la persona buena y que la persona mala obtendrá el resultado equivocado o que inclusive ni siquiera será capaz de resolver dicho problema. Esto no funciona así. Es un error muy ingenuo pensar que si somos muchos y además somos buenas personas o nos consideramos buenas personas, no podemos estar equivocados y que tendremos siempre la verdad de nuestro lado. Esto no es así, pero este es el mensaje de fanatismo que transmiten muchas religiones. Es decir, no se basan en las pruebas objetivas, sino en posturas subjetivas. Y por supuesto que cada uno tiene derecho a ver las cosas de modo subjetivo también, pero el problema es creerse dueño de una verdad absoluta. Piensen en esto, si la mayoría de los ganadores de un premio Nobel fuesen de alguna ideología política en particular, ¿acaso ustedes creen que esa ideología política sería la ideología correcta o ideal? Por supuesto que no. Es una de las tantas posturas políticas que puede tener el ganador de un premio Nobel, nada más, con la cual a veces podremos coincidir y otras veces no. Pero hay otra cuestión también muy importante que por culpa ya sea de la ingenuidad o del fanatismo religioso, muchos creyentes no se dan cuenta, y es el hecho de que más allá de las declaraciones públicas en las cuales algunas personas afirman creer en Dios, la realidad es que muchos de ellos mienten sobre su condición religiosa, porque simplemente hacen las declaraciones públicas que más les conviene, políticamente hablando. Es decir, que uno diga creer en Dios en una sociedad mayoritariamente creyente
es políticamente correcto o más conveniente. ¿Acaso seríamos tan ingenuos o tan infantiles como para pensar que un actor que interpreta a Jesús en una película deba ser necesariamente creyente? Tal vez ese actor pueda ser inclusive de alguna religión diferente al cristianismo o inclusive ateo. Y probablemente los productores de la película le aconsejarán a este actor que no hable mucho de su ideología religiosa y mucho menos si es ateo, obviamente por conveniencia económica. Es decir, muchos creyentes no toman en cuenta que muchas personas dicen públicamente ser creyentes por conveniencia sociopolítica o porque inclusive tal vez están obligados o presionados por la misma sociedad. Entonces, muchos científicos actuales o del pasado también podrían haber mentido acerca de su ideología religiosa, como sucedió, por ejemplo, con algunos científicos famosos que eran muy críticos a la religión y a los dogmas, y eran obligados, bajo amenazas, a decir que eran creyentes. De lo contrario, terminaban encarcelados, como en el caso de Galileo Galilei, o inclusive quemados vivos públicamente en una hoguera, como Giordano Bruno. Por eso es importante no olvidar que Galileo Galilei fue obligado a retractarse de sus trabajos científicos sobre el movimiento de la Tierra. Es decir, fue aberrante que se haya tenido que retractar de sus trabajos que además eran correctos. Y siempre es bueno también recordar el caso de uno de los pioneros del libre pensamiento racionalista como ser Giordano Bruno, quien se negó con suma dignidad a aceptar los dogmas de la Iglesia y se negó a retractarse de sus trabajos científicos, terminando injustamente encarcelado por casi 8 años para luego ser quemado vivo en la hoguera pública por manos de la Iglesia Católica. ¿Y cuál fue el grave delito de Giordano Bruno para tener semejante castigo? Bueno, simplemente tener opiniones contrarias a la fe religiosa y en particular a la fe católica, poniendo en duda, por ejemplo, la virginidad de María o la transubstanciación del pan o del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, o la idea de que existen múltiples mundos. En resumen, Dios no existe por mayoría de votos, y el que quiera demostrar la existencia o inexistencia de Dios tiene toda la libertad de exponer sus ideas en modo racional y pacíficamente. Y recuerden que no todos los que dicen ser creyentes lo son realmente. Si te interesa más contenido como este, te invito a suscribirte gratuitamente a este canal y activar las notificaciones para ver los nuevos videos. Te invito también a dejar tus comentarios, opiniones y sugerencias. Muchas gracias, nos vemos.